Muy buenos días. Aquí podemos ver los mandalas que hemos realizado de 4 puntas. Ahora en este video vamos a mostrar algunos accesorios para agregarle. Si les gustó no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita y si quieren dejar algún comentario lo pueden dejar aquí abajo. Estos mandalas los realizamos en el video anterior, le hemos colocado flecos. Arriba de cada uno dejo el link de los videos si los quieren realizar. Y ahora vamos a hacer borlas simples y estas que tienen otro tipo de diseño. ¿Sí? Se hacen con 4 colores. Vamos a trabajar sobre estos 2 mandalas. Partimos de las lanas que nos han sobrado de otros trabajos. ¿Sí? Son bastantes. Lo primero que hacemos es separar todos los colores. Vamos a trabajar con estos 4 colores para realizar esta borla. ¿Sí? Queda como un trenzado muy bonito. Yo le hice un delineado en negro. En este caso yo utilicé 45 lanas. En este utilicé 25. ¿Sí? Ven que se achica un poco más. Y en este otro utilicé 15. ¿Sí? El tamaño lo va a determinar la cantidad de lana que utilicemos. Ustedes pueden utilizar las que quieran. En este caso yo voy a hacer una de 25, como la rosada que tengo acá. Vamos a cortar las lanas en una medida, en un promedio de 20 centímetros. Yo acá tengo 5, pero bueno, como dije anteriormente, voy a hacer 25 en total. Muy bien, acá ya tengo cortada el azul oscuro. Vamos a cortar 25 con este color, 25 del turquesa y 25 con el celeste claro. Vamos a proceder a armar la borla. ¿Sí? Voy a trabajar primero con 2 colores, así que voy a apartar los otros 2. Vamos a colocar una en línea vertical, la otra la vamos a doblar por la mitad, juntando las puntas, sin perder el anillo que nos queda acá. ¿Sí? La vamos a poner mirando hacia la derecha y la vamos a colocar de esta forma sobre la lana azul. De esta forma, porque la punta de arriba ahora la vamos a juntar con la otra punta, ¿sí? Así formando también este rulo. Tenemos el rulo que apunta hacia arriba y hacia la derecha, y ahora vamos a armar los otros 2. Ponemos una línea vertical, el otro color hacemos lo mismo que el turquesa, ¿sí? Pero esta vez el rulo va a quedar mirando hacia la izquierda, ¿sí? En este caso no la colocamos debajo, sino sobre la línea que estamos trabajando. En este caso subimos y juntamos las puntas del otro color y ahí ya nos están quedando un anillo mirando para cada lado, ¿sí? Ahora faltaría montar estas 2 sobre estas otras y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar las 2 puntas de este color verdoso y las vamos a ingresar por el anillo del turquesa. ¿Sí? Vamos a trabajar de forma bien suelto. Después vamos a ir apretando para que quede formada la figura. Muy bien. Nos aseguramos que pasen todas las lanas.
De este lado vamos a hacer lo mismo. El azul lo pasamos por el anillo celeste claro. ¿Sí? Así todas las lanas han quedado cruzadas. Ahora lo que queda es ir tironeando de cada uno de los colores de a poco para que no se deforme hasta que quede bien apretado. ¿Sí? Vamos a ir acomodando cada una de las lanas. Muy bien. Algo así nos ha quedado ya. Si ustedes quieren, simplemente podemos cerrar acá la borla, ¿sí? Si no, le podemos hacer el delineado, que yo acá lo hice de negro. En este caso lo hice el color más oscuro de la gama, el violeta. Y acá el más claro de los verdes le puse amarillo. Lo voy a hacer con negro. Si ustedes quieren, la pueden dejar así. Vamos a tomar una lana. Vamos a posicionar la borla. ¿Sí? La vamos a acomodar para poder trabajar. Simplemente con nuestro dedo sostenemos una de las puntas por el lado de atrás. Y vamos a comenzar a delinear. Vamos a darle 2 vueltas a cada una de las lanas que quedan colgando, ¿sí? Justo en el límite. ¿Sí? Ahora vamos con esta última. Vamos a hacer 2 vueltas para que quede un poco más, para que quede más presencia el negro. Aquí ya completamos los 4. Y ahora vamos a pasar esta lana en forma de cruz, dividiendo los colores. ¿Sí? Vamos a hacer 2 vueltas por aquí y 2 vueltas de este lado. Muy bien. Bueno, a mí no me alcanzó mucho la lana, pero ustedes le dan 2 vueltas. Y por el lado de atrás simplemente hacemos un nudo sobre otro para que quede fijo. Siempre acomodamos, ¿sí? Para que quede prolijo el trabajo. Y ahora sí, vamos a agarrar otra lana negra, un poquito más larga. Muy bien, acá tengo una. Voy a hacer un pequeño rulito. Bien, lo doblo de esta forma. Voy a posicionar la borla donde voy a hacer, donde la voy a atar en el centro. Voy a sostener este nudo de forma que quede el rulo para abajo y la pequeña puntita hacia arriba. Y con la larga voy a comenzar a dar vueltas sobre la borla, ¿sí? Para cerrarla. Vamos a hacer unas cuantas vueltas. Luego vamos a pasar esta punta que venimos trabajando. La vamos a ingresar sobre el rulito. ¿Sí? Vamos a mantener firme de todas formas. Y con el sobrante que nos había quedado arriba vamos a ir tirando, ¿sí? Hasta que quede bien apretado y el nudo lo va a llevar entre medio de las lazadas que acabamos de hacer. Bien, cortamos el excedente, ¿sí? De este lado también. Muy bien. Siempre hay que acomodar un poquito, alguna lana que se haya despeinado. Muy bien, así nos ha quedado esta borla. Ahora simplemente la vamos peinando con nuestras manos y vamos cortando el excedente para que quede parejo, ¿sí? Peinamos, cortamos, peinamos, cortamos, así hasta que todas las lanas queden parejas.
Muy bien, yo acá tengo los mismos colores, también son 25 de cada uno. Simplemente vamos a hacer borlas sencillas. En este caso vamos a tomar una lana negra, en este caso puede ser de cualquier otro color. Vamos a tomar el color celeste claro, ¿sí? Las vamos a doblar a la mitad. En este rulo que queda aquí vamos a pasar la lana negra para hacer un nudo, ¿sí? En este caso las lanas miden 20 centímetros, así que nuestra borla quedaría de 10 centímetros aproximadamente. Aquí vamos a hacer un nudo sobre otro, con eso ya es suficiente. Muy bien, ahora con otro pedazo de lana vamos a hacer lo que hicimos con la anterior, ¿sí? Hacemos esta figura enlazada de esta forma, ¿sí? No importa el tamaño, el tema es que quede cómodo para trabajar. La vamos a posicionar de esta forma sobre la borla, con el rulo hacia abajo y con la punta cortita hacia arriba. Con el otro extremo, con la parte larga, empezamos a dar vueltas para formar la cabeza de la borla. Las vueltas que ustedes crean necesarias, ¿sí? Pueden hacerlo un poco más grueso, pueden darle más cantidad de vueltas, pueden darle un poco menos, ¿sí? Pueden hacerlo de otro color o del mismo color incluso que la borla. Eso se los dejo a su imaginación. Ahora sobre este rulo vamos a pasar la lana, esta que veníamos trabajando. Ahí se ve bien. La vamos a pasar en el medio, ¿sí? Lo vamos a sujetar firme de este costado y con esta lanita que quedó arriba comenzamos a apretar. Hacemos un poco más de presión y el nudo va a quedar debajo de las vueltas que hicimos y ahí simplemente cortamos el excedente. ¿Sí? Esto es muy sencillo, se pueden hacer con todos los recortes que nos van sobrando, se pueden hacer las borlas más cortas incluso. En este caso hicimos el celeste claro. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros colores. Si no tienen retazos o quieren simplemente usar el ovillo de lana, pueden tomar cualquier objeto que sea rígido. En este caso yo tengo una madera, mide 20 centímetros. Pueden agarrar un cartón si quieren. En este caso le vamos a dar unas cuantas vueltas. Yo le voy a dar 40, ¿sí? Ahí cuento una vuelta, dos vueltas, tres vueltas y así hasta completar las 40 vueltas. Voy a pasar ahora la lana de esta forma, la voy a llevar bien al centro y voy a hacer un nudo para poder sujetarla. Esta las hice de esta forma con el ovillo, ya que no tengo retazos tan largos tampoco, porque en este caso la borla mide 20 centímetros, o sea, yo necesitaría lanas de 40 centímetros. Así que decidí hacerlo con el ovillo, simplemente para mostrarles. Muy bien, así nos ha quedado. Ahora, igual que hicimos recién, con un fragmento del mismo color en este caso, vamos a formar el lazo para cerrar la borla de esta forma, ¿sí? Lo posicionamos para que quede el rulo en la parte de abajo y arriba una de las puntas un poco sobresalida hacia afuera. Con la parte más larga comenzamos a dar vuelta para formar la cabeza de la borla, las que ustedes consideren, ¿sí? Una vez que terminamos, pasamos esta misma lana por el rulo que dejamos abajo, de esta forma, ¿sí? La sujetamos bien del otro lado para que no pierda la firmeza.
y con esta lana corta vamos a ir tirando para cerrar el rulo y apretamos un poco más. De esta forma el nudo se mete debajo. Cortamos el excedente, como es el mismo color, esta la dejamos aquí, simplemente cortamos lo que sobra. Voy a hacer lo mismo con el color turquesa, con este color rosado más intenso y con el celeste clarito. Todas de la misma forma. Ahora lo que falta, siempre la peinamos un poco con nuestras manos, ¿sí? Cortamos para que vayan quedando pareja todas las lanas. Esto siempre lo hacemos después de cualquier borla que hagamos. Siempre tenemos que emparejar el trabajo. Muy bien, aquí tenemos nuestras 4 borlas que miden 20 centímetros de largo cada una. También hemos realizado estas otras que tienen un diseño cruzado con 4 colores y las borlas sencillas que miden 10 centímetros. Vamos a trabajar con este mandala. Acá arriba les voy a dejar el link si ustedes lo quieren realizar. Vamos a colocar 4 borlas de las más largas que hicimos. En este caso yo primero voy a colocar algunas cuentitas. Estas son semillas agujereadas. Pueden colocarle lo que a ustedes se les ocurra. En semillas, cuentitas de madera, en algunas plásticas. Incluso algún palito, alguna rama agujereada, caracoles, botones, lo que ustedes tengan, todo se puede transformar. En este caso voy a colocar una semilla de color blanca. Acá yo tengo cuentitas, una rosada, una azul y una violeta. Así que bueno, voy a usar la azul con este para que le corresponda el color. Después del blanco vamos a colocar esta. Y vamos a agregarle otra blanca. Muy bien, después vamos a hacer un par de nuditos sobre la última semilla que colocamos. Esto es para que no se deslicen, simplemente que queden ahí fijas. Muy bien, así nos quedó la borla decorada con las semillas. Vamos a hacer lo mismo con el rosado y vamos a hacer lo mismo con el violeta. Sí, vamos a colocar una semilla blanca, luego el color rosado, la semilla blanca y con el violeta lo mismo. El color violeta entre 2 semillas blancas. Muy bien, de esta forma ha quedado, es súper sencillo y aporta muchísimo. Vamos a continuar con este mandala. Este es el último que hicimos de la serie de 4 puntas. Acá arriba les dejo el link si ustedes lo quieren realizar. En este caso vamos a colocar esta borla que hicimos con el diseño de 4 colores. La vamos a colocar en esta punta. Y aquí vamos a colocar bien pegado al mandala los otros que hicimos de 10 centímetros, que son súper sencillos. Esto simplemente los atamos ahí. Y este le dejamos un poquito más de espacio abajo. Muy bien. Yo esto simplemente los até en la misma lana. ¿Sí? Acá les di una vuelta sobre la varilla. ¿Sí? En este caso lo sujeté sobre la lana negra. Si ustedes quieren le pueden colocar un poco de cola para que el nudo no se vaya a desarmar ni nada. Ahora vamos a colocar esta borla que hicimos de 4 colores. Vamos a colocarle también algunas semillas. Primero vamos a tomar una lana negra. En este caso ustedes pueden elegir otro color. Me voy a ayudar con la aguja de crochet. Me voy a pasar por estas 2 lanas negras, ¿sí? Que fue el delineado que hicimos nosotros en la borla. Y por acá paso la lana que voy a utilizar para sujetarlo al mandala.
Muy bien, me fijo que ambas puntas estén parejas para que no me vaya que una más corta que la otra. Voy a hacer un nudo sobre otro, ¿sí? Para que quede bien sujeta y firme. Ahora voy a trabajar con las dos puntas juntas, ¿sí? Voy a enhebrar las semillas y las maderas con las dos lanas, ¿sí? Como digo, se pueden ayudar de una aguja lanera o un poco de hilo de coser. Hacemos un rulo. El rulo es el que vamos a pasar por la semilla, que es mucho más finito, así que es mucho más fácil y sencillo. Por este rulo es que voy a pasar las dos puntas de la lana y voy a tirar el hilo de coser haciendo que la semilla quede enhebrada. Voy a colocar luego esta semilla y así ustedes le pueden colocar la cantidad de semillas que quieran. ¿Sí? Yo tengo algunas que son maderitas agujereadas, queda muy rústico, queda muy bonito. De esta forma nos estaría quedando. Son muy sencillos de realizar. Le pueden poner un poco de cola como hicimos con las otras. Como verán, muy sencillo las decoraciones. Espero que les haya gustado. Próximamente voy a hacer otro tipo de ornamentos. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.